Cáncer. Una palabra que cuando se dice en el consultorio marca un antes y un después en la vida de cualquier paciente y su familia. ¿Puede la genética ayudarnos a prevenirlo? ¿Qué significa heredar un riesgo? ¿Cómo podemos anticiparnos al cáncer gracias al conocimiento del ADN? Bienvenidos al segundo episodio de Conectados por la Oncología, un podcast que busca acercar información clara, accesible y útil sobre el cáncer para cuidarnos y cuidar a quienes queremos. Conectados por la Oncología es un podcast realizado por la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay. Mi nombre es Felipe Fernández y seré el conductor de este ciclo. Comencemos. En el episodio de hoy nos acompañarán las doctoras Noelia Silveira y Adriana de la Valle. Ellas forman parte de SOMPU, la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay. SOMPU es una organización científica sin fines de lucro, integrada por profesionales especializados en oncología. Su misión principal es mejorar la prevención, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer, adoptando siempre un enfoque multidisciplinario. SOMPU promueve actividades científicas, formativas, de investigación, divulgación e información dirigidas a sus socios, colegas, pacientes y a la sociedad en general, poniendo siempre como centro el bienestar de los pacientes y la mejora continua de los profesionales de la oncología. Empecemos contando la historia de María. Tiene 35 años, su madre y su tía tuvieron cáncer de mama antes de los 45. Consultó con su médico, se realizó un test genético y el resultado confirmó una mutación en el gen BRCA1, asociada a mayor riesgo de desarrollo de cáncer de mama y ovario. María decidió actuar, comenzó controles semestrales con resonancia magnética y medicación preventiva. Hoy, tanto ella como su hija están en un seguimiento estrecho. La historia de María nos invita a pensar: ¿cuánto influyen nuestros antecedentes familiares y nuestra genética en la posibilidad de desarrollar cáncer? ¿Puede el asesoramiento genético cambiar la historia de un paciente? Sí, el asesoramiento genético ha cambiado la historia de un paciente y de las familias de esos pacientes. La que habla es la doctora Adriana de la Valle. En Uruguay y en el mundo, el cáncer puede tener una predisposición hereditaria en un aproximado de un 10%. En ese 10% de los casos, cuando alguien nace con una alteración molecular que puede generar la predisposición a desarrollar cáncer, puede tener cáncer a una edad mucho más precoz que lo genérico de la población de ese país. Entonces, el caso de María, como el caso de su tía y de su mamá, a edades tan precoces, nos prende la luz amarilla para prestar atención a las edades, a esa posible carga genética y poder establecer si efectivamente María tiene una predisposición hereditaria al cáncer, sí o no, porque ese cáncer se puede prevenir. Como se dice habitualmente, somos producto de nuestra historia, y en algunos casos incluso en lo que a salud se refiere. En el caso de María, sus antecedentes familiares motivaron la consulta de asesoramiento genético y a partir de ahí una serie de procedimientos específicos. Pero no generalicemos ni nos precipitemos. Vamos a ahondar en la importancia del asesoramiento genético y fundamentalmente en una pregunta que cualquier persona con antecedentes familiares de cáncer se hace con algo de miedo alguna vez en la vida. ¿Los tumores se heredan? Cuando hablamos de asesoramiento genético o la importancia que tiene, hablamos de la búsqueda de mutaciones germinales. Escuchamos ahora a la doctora Noelia Silveira. Estas mutaciones lo que hacen es aumentar la predisposición a enfermar. A veces las personas se preguntan si lo que se hereda es un tumor y la respuesta es que no. No se heredan tumores, se heredan mutaciones que lo que generan es aumentar el riesgo a enfermar. Entonces, para esto hay en algunos genes específicos, con algunas mutaciones específicas, que permiten o que aumentan esa probabilidad. No quiere decir que si tengo la mutación voy a enfermar. Quiere decir que si tengo la mutación y se dan determinadas condiciones, la probabilidad de enfermar es mayor. Conocer esto me permite prevenir enfermar y en el caso de aquellas personas que sí han enfermado, también permite estrategias terapéuticas o incluso pautas de seguimiento diferente a la población general. Actualmente escuchamos mucho sobre estudios genéticos y análisis de ADN, pero
¿Qué tan específico es ese estudio realmente? ¿Cómo saben los médicos qué buscar y dónde buscarlo en el genoma de una persona como María? Hoy en día no es buscar una aguja en un pajar. Se sabe cuáles son los genes más frecuentes que pueden producir esa predisposición. Entonces uno ya sabe dónde buscar. Y cuando busca, tampoco busca uno solo. Uno tiene que saber lo que está buscando y por eso conocer si la mamá de María, la tía de María y María tuvieron cáncer, a qué edad y cuáles. Y ahí uno puede guiar la búsqueda y sabe dónde buscar. Entonces, a través de eso y encontrando ese gen, esa alteración genética, uno puede decirle a María que se tiene que hacer una resonancia una vez por año a partir de tal edad o que puede hacerse una cirugía reductora de riesgo y colocarse las prótesis en las mamas en caso de que tenga esta alteración. Como decíamos antes, cuando hablamos de mutaciones hereditarias, muchas personas se preguntan si eso implica que sí o sí van a desarrollar cáncer. La realidad es más compleja. Existen genes que, cuando están alterados, aumentan mucho el riesgo, pero eso no significa que la enfermedad sea inevitable. Es ahí donde entra un concepto clave, la penetrancia genética. ¿Qué significa exactamente este término y cómo influye en las decisiones médicas? Hay algunos genes que tienen penetrancia alta o penetrancia completa, que eso quiere decir que cuando uno lo hereda de su mamá o de su papá, tiene un riesgo realmente muy alto de desarrollar ese cáncer. Cáncer de colon o cáncer de mama, particularmente, que son los dos más frecuentes en Uruguay y en el mundo. Eso es lo que quiere decir penetrancia completa. Lo heredás y lo tenés. Los genes más frecuentes, el BRCA1, el BRCA2, los genes que pueden predisponer a lo que se llama el síndrome de Lynch, que es el cáncer de colon hereditario, esos que son los más frecuentes, tienen una alta penetrancia, pero no una penetrancia completa. Quiere decir que aunque lo tengas, no es el 100% que vas a desarrollar cáncer. Y ahí es cuando entran las medidas para prevenir y para disminuir el riesgo en caso de que lo tengas. Al hablar de antecedentes familiares de cáncer, muchas veces pensamos que solo importan los del lado materno, sobre todo en casos como el de cáncer de mama o de ovario. Pero la realidad es que las mutaciones genéticas que predisponen el cáncer pueden heredarse tanto de la madre como del padre, y eso a veces se pasa por alto en la consulta médica. Por eso, al analizar el riesgo, es importante mirar toda la historia familiar, de ambos lados. La doctora Adriana de la Valle nos comenta de qué forma se heredan estas mutaciones y qué debemos tener en cuenta a la hora de repasar nuestra historia familiar con un médico. Cuando hablamos de síndromes de cáncer hereditario, hablamos que uno puede heredar la mutación de la línea materna o de la línea paterna. No quiere decir que porque uno tenga ambos padres con cáncer, se sume y haga peor la situación. No funciona así. Generalmente estas alteraciones genéticas que uno hereda, las hereda del papá o de la mamá. En partes iguales, no por el sexo implica que uno solo va a heredar del lado materno o solo del lado paterno. Puede ser de cualquiera de los dos lados. Por eso el médico general, el ginecólogo, el gastroenterólogo o quien te esté viendo, cuando te pregunta tus antecedentes familiares, tiene que tomar en cuenta, y tú también, de qué lado de la familia vienen, y tanto por sí o por no es importante. Entonces, saber si tu mamá, si tu tía, si tu abuelo, si tu abuela tuvieron cáncer, las edades y los lugares donde tuvieron cáncer es importante y ayuda a afinar el diagnóstico que podamos tener. Cuando alguien acude a una consulta de asesoramiento genético, uno de los primeros pasos es reconstruir la historia familiar a través de lo que llamamos un árbol genealógico. Esta herramienta permite visualizar claramente las relaciones familiares y los antecedentes médicos más significativos. Se suelen incluir al menos 3 generaciones, anotando quién enfermó, de qué, a qué edad y cualquier otro dato médico relevante. Incluso cuando desconocemos ciertos detalles de nuestra familia, ese mismo desconocimiento aporta información valiosa para interpretar mejor los resultados. Cuando hacemos una consulta de asesoramiento vamos a confeccionar lo que le llamamos un árbol genealógico. En ese árbol genealógico vamos a dibujar a la familia. Nos va a importar cómo se compone la familia, quiénes son los familiares de primer grado, de segundo grado. Vamos a dibujar 3 generaciones como mínimo. Y en cada uno de ellos nos va a importar las edades, si enfermaron, de qué enfermaron, a qué edad enfermaron, si hay fallecidos, a qué edad fallecieron y de qué fallecieron. Y lo mismo, la mayor cantidad de información posible sobre las anatomías patológicas.
Antes de seguir, aclaremos qué es la anatomía patológica. La anatomía patológica es el estudio de muestras de tejido obtenidas en una biopsia o cirugía para saber qué tipo de células hay y si se presentan alteraciones. Continuemos. Toda información que se pueda recabar médica previa a la consulta, información médica e información familiar. Muchas veces no conocemos en detalle nuestra familia si nos encontramos con esa información en el momento que accedemos a la consulta. Todo eso aporta porque nos va a permitir hacer un análisis global de la familia y poder interpretar luego el resultado obtenido del test genético. Nos va a permitir definir qué test genético realizar y nos va a permitir a la vez darle una interpretación posterior, ya sea para aquellos en los que se interpreta un test patogénico o en los que efectivamente el resultado fue negativo, para lo cual también la consulta de asesoramiento posterior es de grandísima importancia. Como escuchamos, las mutaciones genéticas pueden heredarse tanto del padre como de la madre. Ahora, ¿qué pasa cuando no conocemos parte de nuestra historia familiar, ya sea por adopción, familias monoparentales o simplemente por falta de información? En la confección del árbol importa tanto los datos que conocemos como los que no conocemos. Esas personas que no conocen la familia de su madre o de su padre, eso es un dato clave porque nos da información para la interpretación posterior del test. Cuando uno arma el árbol genealógico, a uno le importa saber si tenés antecedentes familiares de cáncer, sí o no. Pero si sos adoptado o no conoces al resto de tu familia, también implica un dato muy importante para nosotros porque nos abre una puerta de sospecha. No es lo mismo saber que tus 3 generaciones no han tenido ninguna enfermedad relacionada al cáncer a que me digas que sos adoptado o que desconoces de que falleció o que tuvo o perdiste contacto con cierta parte de tu familia. Eso nos abre una puerta de sospecha y permite buscar o tener otras herramientas para ir en la búsqueda de alguna alteración genética hereditaria. Entender cuándo una persona puede beneficiarse de un test genético no es siempre sencillo. Sin embargo, existen elementos claves que permiten orientar esa decisión. Cuando estos factores se combinan, pueden encender una señal de alerta que justifique, luego de una consulta de asesoramiento genético, realizar un estudio genético. Tanto para la gente común como para los médicos que no están tan metidos en este tema y que no tienen tanto detalle de cómo se busca o cómo se encuentra estas alteraciones genéticas, hay 3 elementos clave. Uno es la edad. Gente joven te llama la atención de que pueda tener cáncer. Otro es el lugar, los cánceres más frecuentes, el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer de próstata. Y lo tercero es la incidencia familiar. Si hay muchos antecedentes de cáncer en tu familia, si son jóvenes y si son justamente en estos lugares, generalmente los más frecuentes, es ahí cuando te tiene que llevar a consultar y hacer el asesoramiento genético para ver si amerita realmente hacer un estudio genético. Y ya llegados a la instancia en la que determinamos que un estudio genético es realmente necesario para evacuar dudas o decidir cómo continuar cierto procedimiento, es hora de aclarar de qué se trata ese test. ¿Qué muestras se necesita y qué se analiza? La búsqueda de una alteración germinal, que se llama así, si heredaste esa predisposición. Ese estudio se hace tanto en una muestra de sangre o en una muestra de saliva, depende del laboratorio que la procese. Pero de esa manera uno puede hacer el escaneo del ADN de esa persona, de esos genes de predisposición y evaluar si encuentra o no encuentra una alteración. La genética no solo nos ayuda a entender el pasado, también nos da la posibilidad de anticiparnos al futuro. En oncología, la prevención es fundamental. Y cuando sabemos que existe una mutación hereditaria, podemos actuar antes de que la enfermedad aparezca. Esa es la prevención primaria. Tomar decisiones informadas a tiempo para reducir el riesgo y ganar en calidad de vida. Muchos de ustedes recuerdan o han escuchado nombrar a Angelina Jolie, una actriz muy famosa de Estados Unidos. Bueno, Angelina Jolie es lo que se llama en oncología una portadora y en genética una portadora sana. Ella tiene antecedentes familiares de cáncer de mama y cáncer de ovario. Se estudió, su mamá se murió por un cáncer de ovario, se estudió, se hizo el estudio genético y se encontró una alteración genética en un gen que se llama BRCA. Ella no tiene cáncer y no tuvo cáncer,
ella siguió las recomendaciones para disminuir el riesgo de que pudiera desarrollar algún tipo de cáncer, particularmente de mama y de ovario, que son los más frecuentes cuando uno tiene esa alteración genética, y se hizo una cirugía que se llama de reducción de riesgo. Se sacó la glándula mamaria, se puso prótesis mamaria y posteriormente se hizo una cirugía laparoscópica para sacar los ovarios. De esa manera ella está en un seguimiento, digamos, para evitar y tratar de controlar de que no le venga el cáncer, ni de mama ni de ovario, del cual se murió su mamá. Ella no tiene cáncer y seguramente no vaya a tener, y siguió estas recomendaciones, que es lo que hoy podemos recomendar a estas mujeres que son portadoras de esta alteración, tengan o no tengan cáncer, y la idea es prevenirlo. Este caso es un caso muy importante para la ciencia, para todos, para cada uno de nosotros, porque impulsó el movimiento de patentes que hasta ese momento había y restringía mucho el acceso a los estudios. El efecto Angelina fue algo masivo porque impulsó a la gente a consultar. Fue quien trajo y puso a la vista de todos la importancia que tiene esto en la vida de las personas. Si bien es un porcentaje pequeño, en general, hablamos que es un 5 o un 10% los portadores de las mutaciones germinales. Para esas personas, la vida realmente cambia dramáticamente en un elemento positivo, ya sea porque acerca más estrategias terapéuticas como medidas de prevención que claramente impactan en poder vivir más y evitar enfermar. Hasta acá vimos que es importante el asesoramiento genético y qué señales pueden motivar una consulta. Pero en la práctica, ¿cómo accedo a esta consulta? Aquellas personas que ya son portadoras de un tumor, posiblemente sea ese oncólogo o oncóloga que esté siguiendo el caso. En otro caso, en una situación de las personas sanas, eso puede surgir dependiendo de la historia familiar, de la consulta de su ginecólogo, de la consulta de su gastroenterólogo, de su urólogo, dependiendo de la situación en concreto de cómo nos acercamos al sistema de salud. O los propios médicos generales que toman contacto con la historia familiar. Muchas veces, cuando escuchamos hablar del test genético, pensamos solo en el análisis en sí. Pero en realidad es solo una parte de un proceso más amplio. Entonces, ¿cómo es ese camino? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para que los resultados realmente nos sirvan y no nos dejen con más dudas que certezas? En consejería genética es importante saber que el test es un elemento más, pero no es lo importante. Consta principalmente de 3 pasos. Primero, la consulta inicial, en la que vamos a evaluar toda la familia, el riesgo individual y de esa familia, identificar cuál es el test más adecuado. No importa hacer un test de muchísimos genes, importa hacer los que necesitamos hacer. Luego, la realización del test y finalmente, un tercer paso muy importante, que es la interpretación del mismo y la adecuación del consejo en función de ya sea un resultado positivo o negativo. En ambas situaciones hay cosas específicas para hacer. A veces, falsamente, podemos estar felices frente a un resultado negativo, pero si ese resultado negativo no es adecuadamente interpretado en el consejo posterior hacia la persona y la familia, pueden quedar cosas perdidas en el tintero. Entonces, el consejo es cumplir con una pauta completa de esos 3 pasos. Y ahora que sabemos todo lo que implica una consulta de asesoramiento genético, quizás te estés preguntando, ¿pero esto está disponible para mí? ¿Se puede acceder a estos estudios en Uruguay o es algo muy costoso y complicado? Bueno, la verdad que Uruguay es un país fantástico en ese sentido, porque hace muy poquito se logró que el Fondo Nacional de Recursos pudiera cubrir el costo de la mayoría de estos estudios, de los más frecuentes. Por supuesto, siempre hay cosas excepcionales, pero de los más frecuentes en forma gratuita. Eso quiere decir que a través de la página del Fondo Nacional de Recursos, todos ustedes van a poder acceder a la normativa. ¿Qué incluye? ¿Me puedo estudiar? ¿No me puedo estudiar? ¿Tendría que preocuparme? ¿No tendría? Los médicos pueden acceder y sacarse las dudas si está bien que deriven a alguien para asesoramiento genético, si cumple con la normativa, que la normativa es la sospecha. ¿Cumple con la sospecha? ¿Amerita que yo haga un estudio genético? Eso es lo que dice la normativa, que son pautas internacionales. Entonces, hoy, con el pase de tu médico, de la mutualista que seas, o de ACE, o del seguro que seas, podés acceder a una consulta de asesoramiento genético donde alguno de los médicos asesores te va a armar tu árbol genealógico y va a determinar cuál es el estudio indicado para vos. Hasta acá hablamos del test, de cómo se accede, de los pasos a seguir.
Pero hay algo más y no es menor, lo que sentimos cuando consultamos. Porque no se trata solo de un resultado, se trata de tu historia, de tu cuerpo, de tu familia. Y sabemos que a veces da miedo o que cuesta tomar la decisión de consultar. Por eso es importante saber que el asesoramiento genético se hace en un marco de total respeto y confidencialidad, y que quienes acompañan este proceso están preparados para cuidar esa información con la seriedad que se merece. Queremos transmitirle a la gente que tenga la confianza de tener la consulta de asesoramiento genético. Sabemos que cuando uno va a consultar, no consulta solo sobre uno, sino también sobre su familia, y estos son datos muy sensibles, para los cuales todos los médicos especializados en el asesoramiento genético lo tienen especialmente en atención y en cuidado. Nosotros somos guardianes de esta información porque no solamente impacta en la persona que tenemos enfrente, como siempre la confidencialidad médica, sino también en personas que decidieron no ir a consultar y de cual también están de alguna manera implicadas. Eso quiere decir que en aquellos casos en los que detectamos una mutación patogénica para la cual haya que tomar acciones, y esto pueda tener implicancias sobre otro miembro de la familia, no va a ser el médico asesor el que tome contacto directamente con ellos, sino que será aquella persona que consultó, el embajador con su familia, que transmitirá y acercará a esas personas, algunas de ellas quizás ya que hayan tenido alguna enfermedad oncológica o muchos de ellos sanos, a completar sus estudios. Cuando hablamos de asesoramiento genético, la consulta es confidencial, personal e intransferible. Eso quiere decir que los datos o los hallazgos que encontremos son tuyos y no le puedo decir ni a tu mamá, ni a tu papá, ni incluso ni a tu médico. Sos tú la que, si querés, podés compartir esta noticia y tomar las recomendaciones y las precauciones que te podamos sugerir o los tratamientos que se puedan recomendar. Es tu decisión. Nosotros te podemos sugerir y recomendar. Después lo que hagas tú con esa información depende de ti. Lo mismo con los familiares. Si nosotros encontramos una alteración genética en una persona, no podemos obligar a los hermanos que vengan a estudiarse. Sí podemos sugerir a esa persona que hable, que informe, que explique y que sepa que puede atenderse al resto de la familia en, por ejemplo, un centro de oncogenética o hacerse el estudio en algún laboratorio. No hay ningún inconveniente, pero es tan confidencial esta información que no la podemos hablar ni siquiera con el médico de esa persona. Es tuya y tú haces con esa información lo que tú quieras. La genética no solo permite prevenir el cáncer o detectarlo a tiempo, también puede cambiar profundamente la forma en que se trata. Hoy se sabe que algunas mutaciones hereditarias hacen que ciertos tumores respondan mucho mejor a tratamientos innovadores, y eso está transformando los pronósticos. Pacientes que hace pocos años enfrentaban un diagnóstico muy difícil, hoy pueden curarse, incluso en etapas avanzadas de la enfermedad. Estos avances, que hasta hace poco parecían impensables, ya están ocurriendo. Y por eso es tan importante saber si existe o no una predisposición hereditaria. Hoy hablamos de riesgo genético y cáncer. Aprendimos que conocer nuestra historia familiar puede ayudarnos a prevenir, a actuar a tiempo y, sobre todo, a tomar decisiones con información y acompañamiento. Consultar no es solo hacerse un test, es abrir una puerta a la prevención y, lo más importante, contar con profesionales formados, espacios de escucha y recursos disponibles para acompañarnos. Si tenés antecedentes familiares de cáncer o si tenés dudas, conversá con tu médico y preguntá por una consulta de asesoramiento genético. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Conectados por la Oncología. Un agradecimiento especial a las doctoras Adriana de la Valle y Noelia Silveira por compartir su conocimiento y experiencia. Si el contenido de este episodio te pareció interesante, compartilo con tus contactos. No te olvides de seguirnos y activar las notificaciones para enterarte de las novedades de este podcast. Y cualquier duda o sugerencia que tengas, podés escribirla en el espacio de comentarios. Agradecemos el apoyo de Cibeles por acompañarnos en la realización de este podcast. Gracias y hasta el próximo episodio de Conectados por la Oncología.